Bienvenido y este es su canal, El Galán Jugando y Más, donde todos los días son domingos para jugar, señores. Bendiciones una vez más. Señores, estamos aquí. Vamos a hablar en el día de hoy, ahora, sobre el Tomb Raider, que se mostró una versión, la versión para Nintendo Switch 2 que han hecho, en comparativa con la versión de Nintendo Switch 1 y que ha causado polémica, que dicen que esta versión, incluso la versión de PlayStation 4, luce mejor porque tuvieron que hacer muchos recortes, como les dije de lo que le aplicaba del video donde yo hablaba de resolución. Una vez más vienen los recortes. Ahora bien, vamos a debatir este tema y quiero mostrarles unas imágenes aquí para que ustedes mismos hagan su deducción. Vean estas imágenes de Nintendo Switch 1 y Nintendo Switch 2 para ver si ustedes notan la diferencia una u otra. Y qué tal si esta versión se ve igual o a la altura de la PlayStation 4. Porque como les digo, ven en pantalla las versiones y algunos escenarios de cómo se ve el juego. Entonces, son cosas que han creado suspicacia. Muchas personas no se han sentido conformes y dicen, no, pero no era... O sea, para hacer Switch 2, el juego todavía le falta un poquito de resolución, se sacrifican muchos elementos. Y fue algo que a mí tampoco me gustó. Yo dije, concho, pero este juego por lo menos debió de ir muy bien en la Nintendo Switch 2, pero siguen haciendo cositas. Yo digo que esto ya es una cuestión de estudio, porque yo entiendo que este juego puede correr muy bien en la Nintendo Switch 2, pero vamos a decir que esto es una cuestión de los estudios y que se va a poder sacar una versión de este juego. Pero como le digo, ya hay mucha gente que han creado un poco de discusión. Cuando yo hice el video del Metroid hablaban de que el Tomb Raider no es más que una versión mejorada de PlayStation, o sea, que de PlayStation 4 y que incluso se ve peor. Pero vamos a entender que los estudios, mira qué es lo que ha pasado. Los kits de desarrollo con la Nintendo Switch 2 llegaron un poco tarde. Y quizás muchos estudios, como les digo, no soy un defensor de Nintendo, soy uno de los que habla más, que dice las cosas tal, pero también hay que ver un punto, hay que decir las cosas como son. Cuando hay que darle un punto a favor a Nintendo, hay que dárselo. Mire, quizás hay muchos estudios que todavía no conocen bien la parte técnica de la consola, no se han adaptado el hardware y no saben sacarle el máximo provecho. Por ejemplo, tenemos el caso con la Nintendo Switch 1, pasaba mucho con algunos estudios particulares como Namco, Arc System Works, o sea, y los Nintendo, y hay otros estudios que también se me quedan, que sacaban un buen partido de la consola, y Cyber Interactive también. O sea, que eran estudios ya que conocían el hardware muy profundo, o sea, sabían todo, sabían toda la parte de los TDP, sabían cómo calibrar el juego. Y quizá por eso se están saliendo juegos que no se ven con un buen tratamiento en Nintendo Switch 2. Y mucha gente dice, bueno, por eso Nintendo Switch 2 es más de lo mismo, porque esto no va a ser una consola, no es una consola muy potente. Por eso que esos juegos no se están viendo muy bien, que están haciendo muchos recortes. Bueno, vamos a decir que es un asunto de los estudios y que quizás no le saben sacar el partido, porque las imágenes que yo vi del Resident Evil Requiem se vio de que el juego, siendo un juego moderno, y Capcom también lo dice de manera oficial, de que el juego se mostró y se veía muy fluido, por lo menos lo que yo vi en la Tokyo Game Show, las imágenes que se filtraron, o sea, no que se grabaron allí, porque no fue una filtración, sino que alguien grabó con algún dispositivo, una cámara X, y se veía, aún no siendo esta una versión definitiva acabada, simplemente una demo, se veía muy bien. O sea, lo que se vio allí estaba corriendo a 60 cuadros. Y yo, wow. Entonces ahí es que se entra en contrariedad. Porque tú dices, concho, ¿la consola es potente o no es potente? ¿La consola tiene limitaciones o no tiene limitaciones? Pero cuando vemos juegos así, por ejemplo, que entiendo de que ese juego va a venir con su recorte. Yo entiendo que se hizo con el mismo motor gráfico que se hicieron algunos juegos de Capcom, como el Street Fighter, con el motor que ellos utilizan, Ranger. O sea que entiendo que lo hicieron con ese motor, porque luce muy similar a la textura y al modelo de personaje que utilizan normalmente en sus juegos. Entonces yo estuve mirando eso y dije, wow, el juego luce muy bien. Pero como te digo, entonces cuando tú ves imágenes de otros juegos y de otros ports que no han sido muy buenos en Nintendo Switch 2, pero aquí que voy, la idea vuelve al principio. Quizá que a esos estudios los de aquí le llegaron tarde y no pudieron analizar la consola, no pudieron estudiar la consola, como el caso también con el mismo Ubisoft con el Star Wars.
recordemos que cuando sale la versión de Star Wars para Nintendo Switch, esta sufre muchos recortes porque en comparación de PC, en Nintendo Switch pensaba 20 GB, en PC pensaba más, como algunos 60 o 80. O sea que una versión, pero tú dirás, pero eso no iba bien en una Steam, eso no iba bien en una Asus, que es mucho más cara, o sea, es más potente, perdón, que una Nintendo Switch 2 y es más cara, claro está. Y el juego no se veía bien, pero lo que pasa fue que no se hizo, como le digo, una versión optimizada para esta consola, para el PC, o sea, no sé, en ese momento, pero no quiere decir que la Nintendo Switch 2 es más potente, ¿no? Por el asunto de los rescalados, pero ustedes vieron que hubieron muchas cosas que no lucían bien, pero después fueron lanzando parches, y como les digo, por eso que muchos estudios todavía no están adaptados. Esperemos de más adelante ya los estudios conozcan bien la consola y que Nintendo en actualizaciones también de la misma vaya ajustando algunas cosas para que funcione muy bien en la consola. Claro, han hecho buenas actualizaciones, pero vamos a ver qué tal. O sea, cómo va a pasar, cómo se van a ver los juegos y qué podemos esperar. ¿Entiendes? A ver qué tal, si los juegos van a lucir bien y qué van a pasar con el Tomb Raider. O sea, porque esta versión yo la estuve mirando, sí, se ve bastante bien, pero como le digo, no sé, como la edition, como que falta cositas por pulir, pero como te digo, no quiere decir que el juego se quede hasta ahí, que esa cosa no se arregle. Yo entiendo que esas cosas se van a pulir en el camino, pero ya le hice un recuento de qué ha pasado con los kits de desarrollo. Muchas personas, yo pensé yo mismo, coño, esa consola, la Nintendo Switch 2 nació muerta, pero vamos a ver ya para el año que viene, en el próximo Direct, que entiendo que va a ser un Direct general, un Direct grande, donde vamos a saber más y a ver más sobre esta consola y qué tal, cómo se van a ver, qué sagas se van a seguir lanzando y cómo van a lucir, si van a alcanzar algunas sagas buenas, o sea, sagas demandantes, si van a poder cumplir, romper el estándar de los 30 FPS, porque esa es una de las cositas que a mí no me han gustado mucho, porque casi todo está saliendo a 30 FPS. ¿Me entiendes? Eso como que no me gusta mucho, porque los juegos se ven siempre un estándar. Me explico, no es que no van fluido, va fluido por el asunto de la inteligencia artificial, de los DLCs, pero que es muy continuo, ¿me entiendes? Como que todo está saliendo a esa capacidad. Y hay juegos que no son tampoco muy grandes, como para que vengan. Y juegos que no son tampoco muy modernos. Hay juegos que sí son modernos, como el Star Wars, como le dije a Orlando, el Resident Evil, el Assassin's Creed, o sea, juegos actuales, pero como quieran. Por ejemplo, claro, estos juegos se supone que consumen mucho, tienen muchos recursos, pero hay versiones de otros juegos que sí pueden ir a 60 FPS. Por ejemplo, el juego Legacy es un juego que se hizo para Nintendo Switch 2, para Nintendo Switch 1, perdón. Y yo entiendo que ese juego, la Nintendo Switch 2, debió de ir fiel a 60 FPS. Al igual que la Dragon Ball Sparking Zero. No entiendo por qué es un juego. Se hizo una versión para Nintendo Switch 1. ¿Qué sería en la Nintendo Switch 2? O sea que se están logrando muchos estándares de los 30 FPS. O sea, muchos juegos continuos. No te digo del Star Wars. Como te digo, un juego que se hizo en base a Ray Tracing que no pueden correr en una consola como Steam y en una consola como Asus por el asunto de rescalado. Ojo con esto, no es lo mismo potencia que rescalado, sino que este juego, a menos que el estudio decida adaptar unas versiones ya para PC, trabajará por ellos mismos, que quiten algunos elementos. No quiere decir que no funcione, pero ahora no quiere tampoco decir que la Nintendo Switch 2 es más potente, simplemente que tiene unos elementos que sí pueden reproducirse en una Nintendo Switch 2 que no se pueden reproducir en un PC. Eso es lo que está pasando, señores. Entonces vamos a ver, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Y por eso quería hablarles de este video, porque ha causado polémica, como se hace en la comparativa de estos gráficos del Tomb Raider, y se da a entender muchas cositas. Pero estos juegos hay que probarlos, señores. Primero yo recomiendo que si usted tiene la oportunidad de probarlos, que los pruebe y de su impresión, y que, como le digo, no va a ser el producto final. Son juegos que van a recibir parches más adelante de actualización y se van a terminar viendo mejor. Eso es lo que comprendo. Y es así, señores. Si el video te gustó, no deje de darme tu fuerte like, comparte, suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido. Bendiciones, hasta la próxima.